Así ayudé a una difunta a trascender en Navidad. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te mando saludos desde Morelia, Michoacán. Quiero comentarte que es la primera vez que te envío una historia. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal, hasta hace poco menos de un año, justo en las fiestas de Navidad. Siempre me han gustado las historias, leyendas y lo que le pasa a los demás, pero bueno, esta vez me tocó a mí. Y pues bueno, te cuento lo que me sucedió. El día 24 de diciembre, mi esposo, mi suegra, mi cuñada y yo fuimos a pasar Navidad al rancho con mi hermana y su familia. Todo iba bien, pero se acercó la hora de regresar a nuestra casa. Recuerdo que ya eran las 3:25 de la madrugada cuando veníamos por la carretera. El camino estaba oscuro y la carretera parecía muy solitaria. Mi esposo hizo el cambio de luces a luces altas para poder ver mejor, y cuando lo hizo, yo vi a lo lejos a una persona tratando de cruzar la carretera. Seguimos avanzando y cuando nos acercamos más, no había nadie ahí. No dije nada porque estaba un poquito y pensé que era por eso que había imaginado cosas. Después de eso, fuimos un rato a la casa de una tía de mi esposo y ahí estuvimos bien. Cuando decidimos irnos para nuestra casa, salimos a la carretera otra vez y casi nos chocan, pero mi esposo siguió manejando muy tranquilamente. Finalmente, cuando llegamos, cada quien se fue a su casa, ya que mi suegra y mi cuñada son nuestras vecinas y nosotros metimos el carro a nuestra casa. Ya eran casi las 5 de la mañana cuando llegamos y en lo que me dio sueño me quedé dormida casi a las 6 de la mañana. Recuerdo que no llevaba mucho tiempo dormida cuando comencé a soñar que estábamos en la carretera, en la misma en donde vi a la persona que se atravesaba. Después sentí una presencia muy fuerte en mi habitación. Es importante mencionar que duermo con mi esposo y por lo regular siempre lo abrazo, así que duermo muy pegada a él, lo que ocasiona que quede un espacio libre en la cama. En mi sueño, la niña vestida de blanco se metió al auto. Estaba a un lado de mí, sentada en el asiento. Cuando volteé para mirarla, vi que estaba enferma de la carita y con el cabello todo despeinado. De repente pude despertar de mi sueño. Abrí los ojos y la vi en mi cuarto arriba de mi cama, justo al lado de mí, en el espacio que quedaba vacío en la cama. Mi esposo recuerda que sintió que brinqué y le dije que había una niña con nosotros. Él me respondió que no había nadie, me abrazó y me quedé dormida. Cuando volví a dormir, soñé que la niña nuevamente estaba conmigo, pero ahora era una señora de blanco, incluso me asusté mucho. Llegó el momento de despertar y le conté a mi esposo lo que había soñado y lo que había visto. Él me dijo, ahorita vamos a comprar una veladora y se la prendes a la niña para que encuentre su luz y se vaya de aquí, porque aquí no pertenece y tampoco la queremos. Fuimos a la tienda y después a casa de mi suegra. Cuando llegamos, le conté lo que había soñado y ella me respondió que durante la madrugada, en el camino de regreso, mi cuñada sentía que alguien más venía con nosotros en medio del auto, pero no le tomó importancia. Además, me dijo que en esa carretera ha habido muchos accidentes, donde la mayoría de las personas fallecen, y que tal vez en el momento en el que pasamos se subió la niña y vino conmigo a la casa, y por eso la soñé. Yo le prendí la veladora a la niña para que pudiera descansar en paz y le hice oración. Al día siguiente, en la madrugada, soñé otra vez con la carretera oscura, pero ya no había nadie. Por la mañana, cuando me desperté para hacer el desayuno, salí a la cocina y había dos hojas en el piso, justo donde había dejado puesta la veladora. No las quise agarrar porque me pareció extraño, ya que un día antes yo había dejado limpia la casa y creí que quizá mi esposo las había dejado ahí por alguna razón. Pero cuando mi esposo bajó a desayunar me dijo, ¿qué hace esto aquí tirado? Yo le respondí que no sabía, pues se había quedado limpio un día anterior. Eran servilletas y estaban muy cerca de la veladora y el vaso con agua que puse para la niña. Cuando las tomamos, tenían las marcas de unas manos pequeñas con tierra, como si fueran de una niña, pero nosotros no tenemos hijos. No sé qué pasó en esa ocasión, pero me gusta pensar que de alguna forma la niña se vino a despedir. Hicimos oración en Navidad y despertamos a un espíritu maligno. Hola Pepe, buenas tardes. La siguiente historia nos sucedió la Navidad pasada a mi esposo y a mí. Resulta que el año pasado fuimos a la casa de los papás de mi esposo. Ellos viven en un pueblo. Es importante mencionar que nos tornamos las celebraciones.
La Navidad la pasamos con sus padres y el Año Nuevo con los míos. Para no hacer la historia larga, ese día 24 estábamos en la casa de los papás de mi esposo, donde también vive un hermano de él, con su esposa y su niña que hasta esos días tenía pocos días de nacida. Ese día 24 de diciembre, después de la típica celebración, pasada la medianoche, en la que se queman fuegos artificiales y se da el abrazo, a nosotros nos tocó dormir en la habitación de mis suegros. Todos se fueron a dormir y a mis suegros les tocó dormir con una hija que está soltera y vive con ellos. Ya estábamos dormidos cuando en la madrugada, no sé a qué hora era, pero sentí que alguien metió la mano entre mi cabello. Recuerdo que estaba dormida de lado, mi cara daba hacia la pared y por el jalón que me estaban dando, literalmente me estaban restregando la cara contra la misma. En ese momento me desperté y agarré la mano de lo que sea que me estaba jalando el cabello con fuerza. Volteé a ver y no era nadie. Mi esposo y mi hijo estaban completamente dormidos a mi lado. Al día siguiente le comenté lo sucedido a mi esposo y me dijo: qué curioso, fíjate que en la madrugada yo me desperté porque en la ventana en la parte de arriba por fuera pasan unos cables. Ahí pude ver el destello de una luz azul y creí que había un cortocircuito, así que salí a ver qué era, pero cuando salí no había nada. Dice que le preguntó a mi suegro sobre esos cables, pero le dijo que esos cables no eran de luz, sino de la señal de telecable de sus otros hermanos. Luego me dijo que él no revisó los cables porque ya era de madrugada y no se veía nada, pero se quedó despierto, pensando que podrían ser de luz, esperando a ver si sucedía algo más. Además, me dice que fue al baño y yo salí después de él y le pregunté si ya iba a salir del baño. Después, cuando él salió, yo entré, pero cuando él mencionó lo del baño, me sorprendí porque yo no fui al baño. Estoy segura de que no me desperté y no recuerdo haberle preguntado si ya salía. Luego dice que yo entré al baño y cuando él ya estaba en el cuarto, dice que le comenté algo, pero no recuerda qué era y me acosté nuevamente. Ese día no tomamos alcohol, ya que podrían pensar que quizá fue por eso, así que aquí no tiene nada que ver. Cabe mencionar que ese día después de las 12 de la noche, después de los abrazos, hicimos una oración mi esposo, mi hijo y yo, los tres, agradeciendo a Dios por esta Navidad. No sé qué pasó en esa ocasión, estoy intrigada por saber qué nos pasó.